En este video estaremos considerando el estudio del libro del 26 de febrero al 3 de marzo 2024. ¿Qué tal, amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos una vez más y vamos entonces a comenzar. Seguimos considerando la defensa de Esteban frente al Sanedrín. Eran hombres instruidos en la ley de Dios, con mucho conocimiento, con mucha autoridad. Y vamos a ver qué fue lo que Esteban dijo en su defensa. Tenemos entonces párrafo 9 al 17 del capítulo 6. El subtema: dio un testimonio muy valiente sobre el Dios de la gloria. Párrafos 9 y 10. ¿Por qué han criticado algunos estudiosos el discurso de Esteban ante el Sanedrín y qué debemos tener presente? Bueno, estas personas, que entre comillas les llaman estudiosos, según ellos, Esteban habló demasiado, habló mucho y no dijo nada, según ellos, como una falacia, y no demostró, según ellos, que era inocente. Siguiente respuesta: ¿qué debemos tener presente? Bueno, eso es según ellos, porque cuando nosotros lo consideramos, encontramos que él nos dejó un magnífico ejemplo de cómo se debe presentar una buena defensa. Y no es que hay que hablar demasiado, no es que debe ser una defensa como si fuera un largo discurso de una asamblea, no. Más bien, todo lo que él dijo tenía un propósito, tenía una base. Tengamos presente que a Esteban se le acusó específicamente de blasfemar contra Dios, contra Moisés y contra el templo. Por supuesto, hacia la ley. Por eso, para responder a estas acusaciones, era necesario más que solo decir soy inocente. Tenía que explicar por qué él era inocente, pero ¿cómo lo podría explicar? En un par de palabras no iba a ser posible. Él tendría que usar argumentación sólida y que ellos entendieran. Y en realidad no es que él estuviera blasfemando, sino explicar que la aparente blasfemia no era una blasfemia. Había una explicación. La pregunta era si ellos estaban dispuestos a escucharlo y a aceptar la explicación. Así que él decidió resumir 3 épocas de la historia de Israel, destacando con habilidad, de una manera magistral, ciertos puntos clave. Recuerde, presentó esta defensa de manera magistral, con habilidad, de una manera impecable. Párrafo 11 y 12, parte A. ¿Cómo aprovechó Esteban el caso de Abraham? Bueno, no pensamos que Abraham era nada más un hombre de antes, un hombre antiguo y que nosotros lo sabemos todo y él no sabía nada. Es todo lo contrario. Para el pueblo de Israel, el pueblo judío, ellos sentían, y todavía en nuestros días sienten, un profundo respeto por Abraham, el patriarca. Así que Esteban mencionó a Abraham y aprovechó ese punto en común, ese terreno en común con ellos para destacar que Jehová, el Dios de la gloria, se le apareció a Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Luego vivió como extranjero en la tierra prometida y nunca contó con un templo ni con la ley de Moisés. Entonces, ahí está el arte, la habilidad. Ellos ya sabían de Abraham. Ya pensaron, ¿por qué nos hablas de Abraham? Eso hasta nuestros niños lo saben. Pero ahora él plantea el ejemplo de Abraham como un precedente, desde una perspectiva que se les estaba escapando a ellos, que él no tuvo un templo ni una ley, no de Moisés, porque sí, la Biblia menciona en Génesis 26 que Abraham tenía conocimiento de las leyes, los preceptos y las ordenanzas de Dios, que Génesis no profundiza más, solo lo menciona. Pero ahí está el punto. Un precedente
que no necesitó templo, no necesitó la ley de Moisés para tener la aprobación de Dios. Parte B. ¿Por qué fue significativo que Esteban incluyera a José en su discurso? Porque les recordó que fueron los propios hermanos de José, hermanos carnales, hermanos de religión, si lo quiere ver así, los fundadores de las tribus de Israel, quienes lo persiguieron y lo vendieron como esclavo. Es decir, no fueron personas de otro pueblo, no fueron los de Egipto, no fueron de otra nación, de otro país, fueron sus propios hermanos. No obstante, Dios usó a José para salvar a Israel del hambre. Esteban sabía que entre José y Jesucristo había claras semejanzas, pero no lo dijo en ese momento para que siguieran escuchándolo. Pero vemos aquí cómo él iba preparando el camino, el terreno, para plantear los argumentos y luego los entrelazaba y les mostraba cómo todo esto estaba relacionado entre sí. Párrafo 13. ¿Por qué el ejemplo de Moisés le sirvió a Esteban para demostrar que las acusaciones eran falsas y qué verdad fue dejando muy clara? Fue muy inteligente de parte de Esteban citar el ejemplo de Moisés nuevamente como un precedente, ya que muchos miembros del Sanedrín eran saduceos, no creían en la resurrección, solo aceptaban los libros redactados por Moisés, es decir, los primeros 5 libros y seguramente el libro de Job. Además, recordemos que habían acusado a Esteban de blasfemar contra Moisés. Pero nuevamente, con la explicación que le estaba dando, dejó claro que él respetaba a Moisés y a la ley, y así demostró que esas acusaciones eran falsas. Lejos de decirles que el ejemplo de Moisés no significaba nada para él, que no valía nada para él y que no era importante, todo lo contrario, él les confirmó cómo Moisés era parte integral del propósito de Dios en el pueblo de Israel. Y no solo en el propósito, sino en el desarrollo. Otro comentario. Esteban fue dejando muy claro o muy clara una gran verdad, un hecho, que el pueblo de Dios rechazó muchas veces a los hombres que Jehová había elegido para dirigirlo, para salvarlo. Rechazaron a Moisés, rechazaron a José. Entonces ahí ya va preparando el terreno, puso esos precedentes, esos ejemplos, lo planteó de perspectivas que ellos no habían analizado, sí sabían el rechazo que ellos habían vivido, ya sabían quiénes los habían rechazado, pero no miraban más allá del significado que eso tenía, y ellos lo entendían perfectamente. 14. ¿Qué cosas destacó Esteban basándose en el ejemplo de Moisés? Esteban les recordó a sus oyentes que el propio Moisés predijo que Dios nombraría a un profeta como él, mayor que él, y que debían escucharlo. Esa era una profecía que estaba pendiente de cumplirse y se cumplió delante de ellos. También otro comentario destacó que Moisés había aprendido que cualquier terreno puede llegar a ser santo, como sucedió cuando Jehová le habló desde la zarza ardiente y el suelo se volvió santo. Y eso es interesante, ya que el templo no se construyó en el monte Sinaí, no se construyó en el lugar de la zarza, pero eran lugares santos y esos lugares permanecen hasta nuestro día. Es impresionante. Entonces ahí planteo otra perspectiva. Moisés no dependía de un lugar físico para adorar a Dios. 15 y 16 parte A. ¿Cómo usó Esteban el ejemplo del tabernáculo para apoyar sus argumentos? Esteban le recordó al tribunal
que antes de que existiera el templo, Jehová le dijo a Moisés que construyera una tienda o carpa portátil para adorarlo, el tabernáculo. Así que si el propio Moisés había adorado allí a Jehová, nadie se atrevería a decir que el tabernáculo era inferior o menos que el templo, porque así había sido el comienzo de el sistema de adoración. Muy interesante. Parte B. ¿Cómo usó Esteban el templo de Salomón en su explicación? Bueno, él parafraseó las palabras inspiradas que Salomón dijo en una oración. El Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas. Es decir, no era que Dios viviera ahí, pero él dirigía su atención a ese lugar. Es cierto que Jehová puede usar un templo para cumplir sus propósitos, para manifestarse. De hecho, él se manifestó en ese templo, manifestó su energía. Es muy poderoso, ya que el sumo sacerdote debía usar cierto tipo de vestimenta, de ropa, incluso de piedras que le permitían entrar en esa presencia, en esa energía, y no caer muerto. Y si alguien entraba por curiosidad, iba a caer muerto instantáneamente, porque no podría soportar la energía que allí se manifestaba. Y es más, en una de esas que alguien entrara y saliera, siendo el sumo sacerdote, podría incluso caer muerto en una de esas. Entonces, Esteban destacó este punto. Jehová puede usar un templo para cumplir sus propósitos, de hecho lo utilizó, pero no es que él necesite un templo para lograrlo. Esto demostraba que la adoración pura no depende de un edificio físico hecho por manos humanas. Nuevamente aclaro, hago mención de esto. El segundo templo fue destruido en el año 70 y en nuestros días solamente queda el cótel, el muro de los lamentos. Se escuchan rumores de la reconstrucción de un tercer templo, pero hasta el momento solo queda en rumores. 17 parte A. ¿Cómo puso Esteban al descubierto las actitudes de sus acusadores? Bueno, de una manera magistral, de una manera impecable, con mucha habilidad, puso al descubierto las malas actitudes de quienes lo estaban acusando. Demostró que Jehová es flexible, que para cumplir su propósito puede usar distintos medios, que él no está atado a ninguna circunstancia ni tradición, y que aquellos miembros del Sanedrín se habían encariñado demasiado con el templo y con sus tradiciones que simples humanos les habían añadido a la ley, pero no prestaron atención a lo más importante, la razón por la que Jehová les había dado la ley y el templo, en otras palabras, a los principios detrás de la ley, a los principios detrás de la obra. Y esto es algo muy lamentable porque puede observarse cómo en tiempos bíblicos los líderes religiosos que decían representar a Dios en la tierra abusaban de su autoridad. Estaba claro que el juicio de Jesucristo había sido ilegal, fue una condena arbitraria, maliciosa, malvada, y nuevamente estaban haciendo lo mismo. Personas que decían representar a Dios, porque, recuerde, no fueron los romanos los que enjuiciaron a Cristo, no fueron los romanos los que estaban enjuiciando a Esteban, no fueron los romanos los que le pegaron varazos a los apóstoles, fueron los mismos hermanos de religión, pero los líderes. Entonces, Jesús dijo que estos líderes se habían sentado en el lugar de Moisés, en la cátedra de Moisés, y esa expresión, hermanos, es demasiado profunda, ya que ellos se sentían que al estar sentados ellos en el lugar de Moisés, todo lo que ellos dijeran, era como si Dios hubiera hablado del cielo, y tenían que obedecerlos sin cuestionar. Y si alguien se atrevía a decir lo contrario, era como una inquisición, los borraban, los eliminaban inmediatamente.
De hecho, eso fue lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, lo que le hicieron a Esteban y a muchos otros cristianos. ¿Por qué? Porque este nuevo movimiento, que ya no necesitaban un edificio, que ya no necesitaban tradiciones humanas, les quitaba a ellos el poder. Y recuerde, ellos estaban confabulados con los romanos para tener sumisos al pueblo a cambio de autoridad y de riqueza. Si me van siguiendo, porque es un tema profundo, es un tema que generalmente no lo pensamos, y lo mismo ocurre hoy. Si hoy apareciera Jesucristo, si apareciera Esteban predicando, enseñando lo mismo, sin ninguna duda, los poderosos, los líderes que están hasta arriba, buscarían la manera de eliminarlos, porque esto automáticamente les bota el negocio que han montado a través de la fe, a través de la religión. Y por supuesto, al decir estos líderes que ellos representan a Dios y que las personas tienen que obedecerlos sin cuestionar nada, sin pensar, están cayendo en esta misma trampa que cayeron los líderes religiosos del Sanedrín. Parte B. ¿Cómo demostró con su discurso que era inocente? Bueno, ya mencioné, él no dijo, miren, por favor, tengan misericordia de mí, yo soy inocente, me malentendieron, fue un malentendido, no fue eso lo que quise decir, nada de eso. Él, al dar todo este discurso, ellos lo entendieron perfectamente. Pero dice la Biblia que la verdad enfurece al necio. A Jesucristo lo mataron por decir la verdad. A Esteban también. Así que él les dijo, no estoy ni en contra de Moisés, ni en contra del templo, ni en contra de la ley, y muchísimo menos en contra del Altísimo. Eso fue clarísimo. Así que Esteban sí defendió su inocencia, porque demostró que había hecho todo lo posible por obedecer, y sobre todo, él no había blasfemado ni contra Dios, ni Moisés, ni el Santo Templo. Mire, si él les hubiera preguntado a ellos, ¿podrían explicarme, por favor, de qué manera he blasfemado contra Dios, contra Moisés y el Santo Templo? No podrían explicárselo. ¿Por qué? Porque era una acusación falsa. Ese es un punto importante. Era una acusación falsa y de manera sarcástica, Caifás le dice, ¿es verdad esta acusación? ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Era lo mismo que le dijeron a Jesús. Lo acusaron falsamente y la pregunta después, ¿qué tienes que decir en tu defensa? ¿Es verdad esto que dicen contra ti? Era por demás que él les dijera que no, porque ya todo estaba arreglado para eliminarlo, estuviera o no estuviera de acuerdo. Bien, hermanos, este fue entonces nuestro estudio guiado, explicado. Hemos podido trascender un poco más sobre esta información. Hemos visto que la persecución muchas veces no viene precisamente de Roma o de los gobiernos externos, que muchas veces incluso adentro, es el precedente de Esteban, se puede vivir incluso adentro, como le pasó a él con los líderes máximos del Sanedrín, hermanos de religión, personas con conocimiento y con una gran autoridad que, aunque la palabra de ellos era ley, aunque contradijera completamente lo que dijo Moisés, lo que decía la Torá, lo que decían los 10 mandamientos, lo que decían las Escrituras, es increíble el poder que el ser humano puede llegar a alcanzar, y como mencioné en las perlas escondidas, cómo es que la falta de temor de Dios puede corromper a un ser humano con autoridad, tanto en un gobierno, en un país, incluso en la religión. Y ahora entendemos que en ocasiones aparece alguien como Gamaliel, haciéndole labor de conciencia a personas religiosas con autoridad que cambien, que lo que están haciendo no está bien, pero algunos aceptan esa exhortación y a otros, en lo más mínimo, no les interesa. Bien, hermanos, hemos visto entonces esta información. Gracias por acompañarnos. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y esperamos saludarnos en una próxima oportunidad.